A ver, bueno, la idea era debatir sobre la cuestión de Venezuela, entre todos y todas. La idea de la introducción que va a hacer el compañero, que va a durar una media horilla o por ahí, es evidentemente llegar a la situación actual, pero también hacer un poco un recorrido de la situación política en Venezuela. Y luego la idea es sobre todo tratar de, entre todos, pues, hacer una idea más concreta, porque la realidad es que la información que llega, al menos por los medios más sencillos, ¿no? Como puede ser la televisión, los periódicos y demás, al menos oficiales, pues es un discurso que ya sabemos totalmente condicionado por los intereses imperialistas de los Estados Unidos y también de los países aliados, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco es hacernos una idea, después generar un debate y luego, bueno, pues comentaros de todas formas también, por si hay gente que sale antes de que acabe el acto y demás. Allí tenemos siempre una mesa al fondo con la revista de este mes, que precisamente tiene la portada sobre la situación sobre la cuestión de Venezuela, y unos cuadernos que vamos elaborando nosotros mismos como organización sobre diferentes temas. Y bueno, el último en concreto que hemos sacado hace una semana es sobre el 40 aniversario de la Constitución Española, y bueno, son unos precios populares, os podéis acercar y comprar lo que veáis. Pues ya está, sin más, darle la palabra al compañero Juan, a un compañero de Málaga, de Izar, y listo, yo te voy diciendo los tiempos y todo eso. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis venido, y a Izar de Granada por contar conmigo otra vez para hablar de América Latina. Y bueno, vamos a intentar eso, sobre todo introducir un poco históricamente el debate, y luego ya lo más interesante es debatir un poco de la situación como está ahora, ¿no? Que yo ahí realmente pues la voy a presentar un poco, y lo que quiero es que eso, ¿no? Que la discutamos un poco, porque realmente está abierto, ¿no? la partida, y ahí bueno, pues yo creo que es un debate interesante. Entonces, en primer lugar, quienes ya habéis asistido a alguna charla mía de América Latina, sabéis que me gusta empezar un poco hablando de la división internacional del trabajo, ¿no? Y tratando de explicar, pues eso, ¿no? Cómo realmente el fracaso o los problemas políticos, ¿no? Tanto de América Latina como de África, como de la mayoría de Asia, ¿no? Pues tienen una raíz material, ¿no? Y tienen una raíz que radica en la cuestión de cómo se desarrolla el capitalismo a nivel mundial, ¿no? El capitalismo en estos países que ya han sido colonizados previamente por las potencias europeas, se va a desarrollar de manera exógena, ¿no? De manera impuesta desde fuera, ¿no? En estos continentes. Esto va a hacer que al contrario de lo que pasa en Europa y bueno, las excepciones tardías de Estados Unidos y de Japón, ¿no? Donde realmente también son capaces de constituir su propia burguesía y de desarrollar sus fuerzas productivas, salvo esas dos excepciones, lo que va a pasar en el resto del mundo es que el capitalismo, al desarrollarse de manera impuesta, de manera exógena, al contrario de Europa, donde se desarrolla de manera endógena, ¿no? Pues va a imposibilitar todo lo que sería la construcción de una burguesía nacional, ¿no? Y de unas conquistas democráticas y de un proceso pues que les permita realmente una emancipación, una independencia, ¿no? Sobre todo a nivel económico, pero no solamente a nivel económico, porque realmente la dependencia de todos estos países pues va a plasmarse en todos los planos, ¿no? Planos tecnológicos, culturales, ¿no? Entonces siempre me gusta señalar un poco eso, ¿no? Como realmente, aunque realmente concretamente en América Latina, a principios del siglo XVIII ya vemos cómo empieza a haber un proceso de independencia, ¿no? de los países de América Latina respecto a España, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo realmente esa independencia pues es, digamos, irreal, ¿no? Porque al final va a seguir subordinado a las metrópolis, ¿no? A España como imperio lo sucederá a Inglaterra durante un tiempo, y luego Inglaterra como dominador lo va a suceder a Estados Unidos, ¿no? Pero realmente esos continentes pues van a seguir totalmente subordinados, ¿no?
y como digo, pues eso, sin poder desarrollar una propia burguesía nacional, sino que ahí lo que se va a dar es que la burguesía más bien de estilo terrateniente, ¿no? Esas oligarquías terratenientes van a estar supeditadas a los intereses del mercado internacional, ¿no? El mercado financiero internacional, y por tanto pues van a mantener economía pues, ¿no? de exportaciones de materias primas y por supuesto pues, bloqueando toda posibilidad de desarrollo de una industria propia, etcétera, ¿no? Y de que esas rentas pues, se queden dentro del país, sino que van a salir. Todo eso más o menos que conocemos, ¿no? Digamos que me gusta eso, recordar que tiene su raíz ahí, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer es un breve recorrido así un poco por hito histórico de la historia de Venezuela, pero muy rapidito, para llegar ya a estos últimos años de contexto ya previo al momento que vivimos, ¿no? Entonces, la guerra de la independencia en Venezuela se da desde 1810 hasta 11 años después, ¿no? La lidera Simón Bolívar y un poco el proyecto de Bolívar era el de la Gran Colombia, ¿no? Que era el de aglutinar, o sea, lo que comprendía en ese proyecto los países de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú. ¿Vale? Como digo, pues eso, aunque consigue la independencia, realmente una independencia pues meramente sobre el papel. Vale, entonces, si nos vamos ya a lo que sería el siglo XX, ¿no? Vemos como en América Latina, a partir de los años 70, realmente en América Latina lo que se va a dar es una serie de gobiernos corruptos o de dictaduras militares que van a aplicar unas políticas de privatizaciones y unas políticas realmente de ajustes, ¿no? Guiadas por el Fondo Monetario Internacional, que van a causar un daño brutal en las poblaciones, sobre todo en los años 80, es conocida en América Latina como la década perdida, y basta un poco atender a los datos que voy a dar ahora mismo para entender el por qué la llaman así, ¿no? Puede resumirse este periodo de los años 80 atendiendo a la cuestión de la deuda externa, ¿no? El conjunto de las economías latinoamericanas y caribeñas en el 82, en 1982, tiene una deuda externa total de cerca de 400.000 millones de dólares, de los cuales durante los próximos 10 años, entre el 82 y el 92, va a pagar 200.000, es decir, aproximadamente la mitad. Sin embargo, en el 92, esa deuda asciende a 500.000 millones de dólares, es decir, durante 10 años pagan la mitad y al final el resultado es que tienen un 20% más de la que tenían 10 años antes, ¿no? O sea que realmente ahí lo que podemos comprobar es la trampa de la deuda externa como herramienta, como mecanismo por el cual se va a seguir subordinando la soberanía de esos países, ¿no? Sin embargo, Venezuela tiene unas particularidades muy concretas, ¿no? Que la diferencian de otros países de América Latina, y es que, a pesar de que toda la región es una región muy rica, ¿no? En recursos, sin embargo, Venezuela además es que tiene el petróleo, ¿no? Que es el gran recurso del siglo XX, ¿no? Entonces, realmente Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo, y eso le permite, por ejemplo, en los años 70, cuando realmente en otros países de América Latina se está pasando muy mal, allí se vive un periodo que se le conoce como la Arabia Saudí del Caribe, ¿no? La Arabia Saudí de Centroamérica, ¿no? Con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que va desde el 74 al 79, donde realmente todo ese aumento de los precios del petróleo, no sé si recordáis que a principios de los años 70, en el 73, en la llamada crisis del petróleo, ¿no? La OPEP toma fuerza, ¿no? La Organización Mundial de los Países Productores de Petróleo, ¿no? Y ahí el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era un socialdemócrata, miembro de la Segunda Internacional, ¿no? Que por aquellos años pues es una internacional vigorosa, ¿no? Todavía con los restos del estado del bienestar pujante en Europa, ¿no? Y se codea Carlos Andrés Pérez pues con toda esta socialdemocracia, sobre todo europea, ¿no? Y digamos tiene un reconocimiento internacional.
se aprovecha de ese auge de los precios del petróleo para realmente desarrollar pues, cierta infraestructura en el país, ¿no? Y incluso nacionaliza de alguna manera o crea una empresa pública que consigue controlar la producción de petróleo y consigue bueno, pues que no salga todo el dinero, ¿no? Como venía haciéndose hasta entonces. También nacionaliza el hierro y consigue bueno, pues una serie de políticas que de alguna manera lo hacen muy popular también dentro de Venezuela, ¿no? Son años de bonanza en Venezuela, ¿no? Esos primeros años 70, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente a los pocos años, en el 77, empieza a caer rápidamente el precio del petróleo y todo ese gobierno de petrodólares, ¿no? Alimentado de petrodólares, pues empieza ya a decaer, ¿no? Ahí pierde Carlos Andrés Pérez, también con historias de corrupción, y va a tener un segundo mandato ya en los 90, que va a estar marcado por el Caracazo. El Caracazo que se da en el 89, justo cuando empieza su mandato, porque, claro, ahora lo que tocaba, ya con los precios del petróleo bajos, era aplicar una política fondomonetarista, una política de ajuste. Entonces, claro, Carlos Andrés Pérez llega al gobierno todavía con el recuerdo de los años de bonanza, con un discurso socialdemócrata, y cuando llega al gobierno lo que anuncia rápidamente es una situación de crisis y unas medidas totalmente antipopulares, ¿no? Eso provoca pues, un descontento importante y el Caracazo en el 89, que es pues, un año prácticamente de movilizaciones brutales, de mucha violencia, ¿no? En la capital venezolana, asaltos, ¿no? Que dan resultado de cientos de muertes, ¿no? En ese contexto muy convulso se da en el 92 el golpe de estado de Hugo Chávez, en el año 92, ¿no? Que es un mando del ejército venezolano, pero es un golpe, como sabemos ya, fallido, ¿no? Y que acaba con Chávez en la cárcel, hasta que en el 94 lo indulta Caldera, que era después presidente de Venezuela. Bueno, entonces, claro, ese golpe, aunque es fallido, realmente le sirve, a través de una intervención que hace televisiva Chávez, le sirve para ganar una popularidad y digamos, ganarse la simpatía de las clases populares en Venezuela, ¿no? Y le va a permitir empezar una carrera presidencial que va a conseguir, al final, situar a Chávez como presidente de Venezuela en el 99. En el 99 Chávez gana las elecciones y, bueno, pues hace, como sabemos, la Constitución bolivariana, ¿no? Lo primero que hace es una asamblea constituyente, hace la Constitución bolivariana, que realmente marca una diferencia con el contexto, ¿no? Regional, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en ese momento, pues realmente eso, está saliendo América Latina de un periodo oscuro, ¿no? Y donde realmente, salvo pues, los ejemplos de Cuba, Nicaragua y poco más, pues realmente el continente vive una situación pues, de deuda, de endeudamiento público bestial, de políticas neoliberales duras, ¿no? Y entonces aquí pues aparece la figura de Chávez, realmente también en el plano internacional también aparece como, bueno, como un poco de algo de esperanza, o como, bueno, es digamos recogido con bastante simpatía, ¿no? Por la izquierda internacional, en el sentido de que son años de derrota absoluta, ¿no? Son los 90, venimos de la caída de la Unión Soviética, ¿no? El muro, y bueno, pues salvo lo que pasa en Chiapas y Chávez, ¿no? Pues es verdad que son años donde realmente cualquier movimiento pues despierta una simpatía importante en el resto del mundo, ¿no? De la izquierda, ¿no? La política de Chávez va a consistir principalmente en una política basada en rescatar, ¿no? Una política de urgencia, de rescate de la pobreza, de la extrema pobreza, de un porcentaje importante de la población, cerca de un 20 o un 30% vive en una pobreza extrema, ¿no? Y entonces su política va a ser una política principalmente asistencialista, una política a través de misiones, ¿no? Las conocidas misiones, ¿no? Donde
va a tratar pues de recuperar, ¿no? de incorporar a la vida democrática del país pues a toda una serie de personas que realmente pues no tenían una vivienda, no tenían un trabajo, no tenían educación, sanidad, nada, ¿no? Entonces, en un país donde todos estos servicios pues están privatizados y de alguna manera pues excluyen a toda esta parte de la población, pues a través de misiones realmente sin cambiar estructuralmente la economía, pero sí a través de invertir pues todo el petróleo, o sea, todos los petrodólares, ¿no? que va a recoger a raíz de los altos precios del petróleo que van a darse justo en estos años, a partir de la década 2000, ¿no? Pues le permiten jugar un poco con esto, ¿no? con estas misiones, ¿no? Que le van a permitir, bueno, ganar un respaldo importantísimo de las mayorías populares y que le van a hacer, bueno, convertirse en un rodillo de ganar elecciones, ¿no? La oposición, que se queda, y Estados Unidos, ¿no? Que ven como realmente pues, unas reservas de petróleo tan grandes de repente van a ser nacionalizadas por el gobierno de Chávez y va a constituir PDVSA, ¿no? Y va a empezar a revitalizar, sobre todo principalmente la nacionalización del petróleo y la rehabilitación de la OPEP, va a hacer que evidentemente pues, Estados Unidos reaccione de manera violenta, ¿no? frente a este gobierno que pues, además está marcado por un discurso claramente antiimperialista, ¿no? Y que evidentemente pues, está poniendo en riesgo sus intereses dentro de la región, ¿no? La primera gran acción del imperialismo norteamericano, ¿no? Apoyado por supuesto por la burguesía que se ve desplazada, ¿no? Por el éxito de Chávez, la burguesía interna de Venezuela me refiero, va a ser la del golpe de Estado de 2002, ¿no? Donde además juega un papel también esencial el gobierno de Aznar, aquí en España, ¿no? Hay que recordar que España tiene intereses importantísimos en Venezuela, así que bueno, en todo el continente, ¿no? Realmente las multinacionales españolas son posiblemente las más fuertes dentro de las multinacionales europeas dentro de la región, ¿no? Son, digamos, la punta de lanza de las multinacionales europeas dentro de América Latina, ¿no? Ahora después voy a nombrar un poco qué empresas son concretamente, porque lo tengo por aquí, ahora lo recordaré, ¿vale? Pero bueno, que es importante destacar eso, ¿no? Como realmente aquí en 2002 pues se ve pues todo una orquesta mediática brutal contra, ¿no? Una demonización de Chávez y de todo el proceso bolivariano bestial, ¿no? Incluso también los medios de comunicación allí en América Latina juegan un papel esencial, ¿no? Los medios venezolanos también en el golpe. Ahí está en el documental de la revolución no será televisada, se puede ver, ¿no? Ese golpe que a los que hacen el documental, que son dos escoceses, me parece que son, no estoy seguro, pero me parece que son dos ingleses, creo que son de Escocia, que les pilla allí en Miraflores, en el Palacio de Miraflores, y justo cuando pasa el golpe, ellos están allí con la autorización para rodar dentro de Miraflores y graban el golpe, ¿no? Y bueno, consiguen hacer ese documental que se llama La revolución no será televisada, que explica perfectamente cómo suceden todos esos acontecimientos, que al final acaban con el pueblo venezolano yendo al Palacio de Miraflores y parando el golpe, ¿no? O sea, es el propio pueblo el que consigue detener el golpe, ¿no? A pesar de que evidentemente también Chávez tiene un respaldo militar fuerte, pero es la gente que directamente se echa a las calles, ¿no? Para impugnar la autoproclamación, no es la primera la de Guaidó, sino la autoproclamación de Pedro Carmona, ¿vale? Que era el presidente de la patronal en Venezuela y se autoproclama también presidente de Venezuela, pero claro, ese golpe pues fracasa, ya digo, primero por la cuestión militar, ¿no? Que no tienen el respaldo militar, pero también y esencialmente por la cuestión de la gente que rápidamente ve cómo ha sido un golpe de Estado clásico y cómo han secuestrado al presidente y salen a la calle y a rodear el Palacio de Miraflores, ¿no? La siguiente acción de desestabilización, ¿no? De guerra contra este gobierno, pues va a ser un paro nacional, un paro, un cierre patronal, ¿no? Y un paro de la burguesía venezolana, ¿no? Que va a durar prácticamente un año, ¿no? También con una presión mediática fuerte y que va a tratar pues, de hacer una especie de boicot económico al país, tratando de crear una situación de inestabilidad, de crisis, de desabastecimiento, que permita pues,
digamos, minar el respaldo popular que tiene el presidente Chávez dentro de Venezuela, ¿no? Que además incluso pues ya va trascendiendo a Venezuela y empieza ya desde bastante pronto a tener un respaldo dentro de América Latina, porque va a tener una serie de políticas dirigidas directamente a la integración de América Latina, ¿no? como continente, pero además como un continente soberano frente a lo que ha sido históricamente, ¿no? Ese patio trasero de Estados Unidos, ¿no? En esta década pues coincide que se da el auge de gobiernos progresistas tanto en Argentina como en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, no todos iguales, ¿no? Con diferencias entre ellos, ¿no? Con unos más timoratos, otros más valientes, ¿no? Pero es verdad que coincide con un auge importante de gobiernos progresistas en todo el continente, Honduras también. ¿Qué pasa? Que en ese contexto de aumento de los precios del petróleo, Chávez va a poder liderar, digamos, esa política de integración latinoamericana a base de petrodólares, evidentemente, y eso le va a permitir también ser mucho más fuerte frente a las agresiones externas, ¿no? Porque le va a permitir tener todo un contexto en su propio continente que de alguna manera lo blindan, ¿no? Desmontan la OEA, que es la gran organización de Estados americanos que siempre ha estado al servicio de Estados Unidos, ¿no? Es como si fuera aquí la Unión Europea de países de América, que siempre ha estado pues al servicio de los tratados de libre comercio pues, canadienses y norteamericanos, y cómo pues, esa OEA va a conseguir prácticamente ser desmantelada y lo que se va a ocupar ese espacio en su lugar pues van a ser la UNASUR, va a ser el ALBA, va a ser toda una serie de instituciones internacionales, ¿no? Un poco construidas desde estos gobiernos progresistas que van cogiendo fuerza en América Latina, ¿no? Vale, el paro del que estaba hablando, ¿no? Este paro que le hacen a Venezuela, como digo, pues fracasa en parte por el contexto, en parte porque el auge de los precios del petróleo y en parte porque Chávez juega la carta de decir el paro, evidentemente la oposición lo que pide es la salida de Chávez del gobierno y Chávez hace un revocatorio, ¿vale? Y ese revocatorio en 2003 lo gana Hugo Chávez con el 59% de los votos, es decir, presenta pone su puesto a decisión del pueblo de Venezuela y lo refrenda, ¿no? Y además son las elecciones aquellas famosas en las que Jimmy Carter dice que alaba, ¿no? El proceso como ultrademocrático, limpio, y además alaba, digamos, el hecho de haberse presentado a un revocatorio, cosa que no hace ningún presidente del mundo, presentarse a un revocatorio, ¿no? Frente a la presión social, ¿no? Bien, saltamos a 2006, ¿no? En 2006 vuelve a haber presidenciales, se presenta Chávez de nuevo, vuelve a ganar y plantea todo esto del socialismo del siglo XXI, ¿no? Trata de hacer una agenda política pues, de profundización del proceso bolivariano, que, como decíamos, al principio había sido un poco más asistencialista, trata de llevarlo más allá, ¿no? Digamos que el contexto ahora es mucho más favorable, ya en 2006, y a partir de ahí, pues, va a tratar de hacer, al menos de manera discursiva y al menos intencionalmente, una política de profundización de lo que él llama el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que es un socialismo pues, que hace una relectura de las experiencias del socialismo del siglo XX, ¿no? Que quiere ser más democrático, pero que a la vez pues, realmente no va a la raíz de las cuestiones económicas, ¿no? Que siguen manteniendo a Venezuela como un país principalmente exportador de petróleo, ¿no? De petróleo y de otros recursos que ahora vamos a ver también, ¿eh? De otras materias primas. Bueno, en 2013, ¿qué pasa? Saltamos un poco, y ahora vamos a ir volviendo un poco, pero saltamos a 2013 para ver lo que pasa y es que fallece Hugo Chávez, ¿no? Circunstancias extrañas, ¿no? Con varios cánceres repetidos. Bueno, ahí hay bastante también literatura sobre el tema, pero la cuestión es que el líder histórico, ¿no? Además, con un peso importantísimo dentro de todo el proceso bolivariano, ¿no? Ya desde primera hora marcado por la personalidad de Chávez y
y en un proceso que es rápidamente verticalizado, ¿no? Y donde el peso de la figura del líder pues tiene un papel clave, ¿no? Fallece el líder, ¿no? Y se crea una situación pues evidentemente de alarma, ¿no? Dentro de pues, todo el chavismo, dentro de todo el movimiento bolivariano, ¿no? ¿Qué pasa justo después? Pues que aparece la figura de Maduro, ¿no? Y se tiene que enfrentar a unas presidenciales, ¿no? Solamente 5 meses antes de que muera Chávez, se presenta a las últimas elecciones que gana presidenciales y las gana con 10 puntos de diferencia. Solamente 5 meses antes de su muerte en marzo de 2013. Sin embargo, una vez muere Chávez, Maduro tiene que salir a presentarse a las presidenciales y solamente gana con un punto de diferencia. Es decir, ahí vemos ya el peso que tiene la cuestión del liderazgo, ¿no? Sin embargo, yo creo que no va a ser la cuestión del liderazgo lo que va a marcar esta diferencia, sino realmente lo que va a pasar es que es la crisis financiera de 2009 y la caída de los precios del petróleo sobre todo, y de las commodities, de todas las materias primas, justo después del crack financiero, ¿no? Empiezan a caer los precios del petróleo y evidentemente pues de los $100 que valía el barril en 2014 nos vamos a ir a $44 en 2015, ¿no? O sea, en cuestión de un año y medio vemos cómo los precios del petróleo caen más de un 60%, ¿no? Lo que evidentemente es una economía que había convertido la producción de petróleo en su motor indiscutible, ¿no? Y eso lo demuestra un dato que es bárbaro, ¿no? Y es que en el 98, cuando Chávez llega al poder, ¿no? Un año antes justo, el 64% del PIB venezolano lo marca el petróleo, lo marca la exportación de petróleo. El 64% de las riquezas de Venezuela están marcadas por la producción de petróleo. Y en el año 2012 esa cifra pasa a un 92%. Es decir, hoy en día es el 93% ya. 2012 es el 92%. Es decir, lo que hace un poco la política económica de Chávez está marcada por eso, ¿no? Por el apoyo, por apoyarse directamente en la exportación de petróleo con unos precios del petróleo desorbitados, ¿no? Y eso le permite, pues evidentemente sí, rescatar de la pobreza extrema a grandes partes de la población, iniciar todo un proceso de reintegración de América Latina, ¿no? Y de fortalecimiento de la soberanía de América Latina, pero que a la vez es débil en el sentido de que en el momento que se desploman los precios del petróleo, como digo, hasta un 60% del valor del barril, pues evidentemente todo ese proyecto empieza a desmoronarse, ¿no? Empieza a caerse, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora en Venezuela? Ya con Maduro y con la crisis económica, pues evidentemente la oposición va a agravar sus acciones, ¿no? Va a empezar a aumentar, pues sus acciones las va a empezar a convertir en violentas, ¿no? Va a empezar a hacerlo más agresiva, ¿no? Su oposición, ¿no? Va a empezar a pedir directamente la destitución de Maduro, ¿no? Su ilegitimidad, y digamos va a abandonar un poco la vía democrática a la que se había visto obligada a entrar, ¿no? Digamos que la oposición de Venezuela viene haciendo todo un recorrido, ¿no? Desde los primeros años de Chávez, donde directamente la confrontan de manera agresiva, ¿no? Con el golpe, con los paros, boicot. Después son domesticadas en el sentido de que entienden que la situación de Chávez en el momento, en esos años, ¿no? En esa década, pues es fuerte, ¿no? Por los precios del petróleo, por el contexto, y aprenden a convivir, ¿no? De alguna manera, pues también hacen negocio con Chávez. O sea, hay un gran sector de la burguesía que de alguna manera se integra un poco y negocia y intenta entrar en el juego democrático, ¿no? También dentro del Parlamento, intenta hacer un poco un juego democrático, y en el momento que Chávez, ya con la crisis financiera, ya los últimos años de Chávez, pues lo que vemos es otra vez cómo va a volver una oposición agresiva, ¿no? En el momento que muere Chávez, aparece Maduro, todavía más, ¿no? Todavía se radicaliza más esa oposición, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues cómo el pueblo venezolano realmente, la clase trabajadora venezolana, que realmente pues tenían el papel crucial de desbordar un poco al gobierno de Maduro, que ya está empezando a aplicar políticas de ajuste frente a la crisis que tenemos, ¿no? Todas esas políticas asistencialistas, todas esas políticas
digamos, pues de vivienda, de salud, de educación, tienen que empezar a haber recortes, porque ya los dólares no llegan, y lo que tenemos es, en vez de un pueblo que se rebela contra esa situación y que trata de desbordar al gobierno de Maduro para seguir impulsando todo el proceso revolucionario, ¿no? Para seguir desarrollando todo ese proceso de soberanía, ¿no? El problema es que todo ese mismo proceso de construcción de la Venezuela bolivariana lleva consigo también pues un disciplinamiento de esa clase trabajadora a través de sindicatos verticales, a través de un paternalismo importante, ¿no? A través de unas redes clientelares, pues que van a ir cerrando un poco todo ese movimiento popular, toda esa fuerza, toda esa sociedad que se va, todas esas redes sociales que se van tejiendo, ¿no? Las va a bloquear, las va a institucionalizar, las va a controlar a través del partido, a través de sus sindicatos, y cuando realmente se pone la situación mal, ¿no? Lo que vemos es una sociedad que está acostumbrada a seguir un poco las líneas del gobierno, pero que es incapaz realmente, o se demuestra un poco incapaz, ¿no? En estos años lo estamos viendo, ¿no? De desbordar por la izquierda, ¿no? De sobrepasar a un gobierno que está ya empezando a aplicar políticas, pues políticas de la derecha, ¿no? Las políticas que marca el Fondo Monetario Internacional, políticas pues de recorte, y que realmente pues están causando no directamente esas políticas, sino la situación, pero que evidentemente esas políticas agravan por una situación realmente de penuria, ¿no? Para la mayoría de los venezolanos, ¿no? O sea que es cierto, ¿no? Que realmente hay problemas, ¿no? Que realmente hay una situación de inestabilidad y de inflación bestial, ¿no? También evidentemente hay pues el juego de la oposición, ¿no? Que apalanca, ¿no? Los productos, ¿no? Que juega el desabastecimiento y que juega a provocar ese caos, ¿no? Se da toda esa situación, ¿no? Pero, como digo, pues la respuesta deseada hubiera sido pues esa autoorganización de la clase trabajadora, que hubiese ocupado esa industria, que hubiese realmente controlado esos precios, que hubiese de alguna manera pues tomado las riendas del Estado, ¿no? Pero realmente eso no pasa, en parte, como digo, por ese paternalismo extremo, por ese sindicalismo vertical, por toda esa organización estatal que va a ir dirigiendo al pueblo de Venezuela, ¿no? En 2015 vamos a tener, yo creo, un impasse en la historia reciente de Venezuela, y es que el chavismo pierde sus primeras elecciones, ¿no? Después desde el 99 siendo un rodillo de ganar elecciones imparables, en 2015 pierde las elecciones a la Asamblea Nacional, ¿vale? Maduro es presidente, hay elecciones al legislativo, ¿no? Al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y las gana la oposición, ¿no? Eso va a marcar un antes y un después, en el sentido de que Maduro se ve obligado, para permanecer en el poder, a aislar a esa Asamblea Nacional, ¿no? A vaciarla de poder y a gobernar a base de decretazos, ¿no? A base de decretos presidenciales, apoyándose en el Poder Judicial, que ha sido armado, ¿no? Desde la Constitución bolivariana y tal, pues ha sido un poco construido pues desde el chavismo, ¿no? Desde todo el movimiento bolivariano. Entonces va a ser partidario del presidente, y por tanto la Asamblea se va a quedar aislada frente al resto de instituciones estatales, ¿no? Que van a gobernar el país, haciéndole, como digo, pues una especie de cerco a la Asamblea, ¿no? Esto directamente le está dando ya el pie a la oposición, ¿no? Que se había presentado y había ganado esas elecciones, para directamente ya abandonar cualquier atisbo de ir por la vía democrática, ¿no? Evidentemente, en cualquier momento de flaqueza del gobierno de Maduro iban a optar por la vía dura si era necesario, ¿no? Pero es cierto que en estos años hay un debate fuerte dentro de la oposición, ¿no? Donde realmente hay encontronazos por quienes optan más por las acciones violentas, por apoyarse en una invasión, apelan, ¿no? Una invasión norteamericana, ¿no? Y quienes realmente optan más por dar una imagen más democrática, por asumir gran parte de las conquistas, ¿no? de todo el proceso bolivariano, y jugar un papel más ambiguo, ¿no? Entonces, dentro de esos enfrentamientos, en el 2015, en el momento que ganan la elección a la Asamblea y se ven aislados, se ven sin capacidad realmente de legislar, porque se va a hacer todo desde la presidencia,
lo que vemos es cómo directamente se va a imponer la vía dura de la oposición, ¿no? Se va a imponer dentro de ese debate de la oposición, se va a imponer un poco la vía dura, ¿no? Y se va, pues, a reforzar por todo el boicot económico, asedio político, mediático, todas las políticas de desestabilización, ¿no? Que nos van a conducir prácticamente ya casi hasta estos días, ¿no? En 2007, ya con esto casi vamos cerrando un poco todo el recorrido histórico, en 2007 vamos a vivir los años más duros, ¿no? de Venezuela, en el sentido de más violentos, con las guarimbas, con unos enfrentamientos entre partidarios del gobierno y de la oposición, ¿no? También hay grupos paramilitares. La verdad que hay una situación con cientos de muertos a lo largo del 2017, es, digamos, un momento donde parece que va a caer Chávez, ¿no? Justo coincide además con la caída de otros gobiernos de la región. Y Maduro milagrosamente sale de esa situación que parece que lo tiene ya condenado con una reforma, con una constituyente, ¿no? Con la asamblea constituyente, ¿no? Sale el proyecto de asamblea constituyente y eso le va a permitir dejar a la Asamblea Nacional ya, digamos, sin legitimidad, ¿no? Porque ya hay una asamblea constituyente que ahora es la legítima. A la vez le consigue frenar las elecciones municipales y regionales que venían en ese momento, ¿no? Y le da, digamos, un balón de oxígeno, ¿no? Además, la oposición, que ya opta por no participar de esta jugada, digamos, de esta asamblea constituyente que está haciendo Maduro, pues el hecho de que la oposición no participa, pues claro, le da a Chávez toda la vía libre, ¿no? Y consigue, pues, refrendar la Constitución con un apoyo importantísimo, ¿no? Del 90 y tantos %, ¿no? De electores que dicen sí a la Constitución, y le permite, digamos, salir un poco de ese 2007, le permite salir reforzado porque él viene de haber perdido la Asamblea Nacional, y entonces esto le va a dar como un refrendo, ¿no? del pueblo, ¿no? Y lo va a relegitimar, ¿no? Como presidente. ¿Cuáles son las políticas económicas, ¿no? de Chávez, de Maduro en estos años, ¿no? ¿Por qué opta Maduro? Como digo, evidentemente por, pues, recortes y políticas un poco de control del gasto, ¿no? Evidentemente porque la situación es crítica, ¿no? Sin embargo, digamos, a medio plazo su plan es todavía invertir más, profundizar más el rentismo petrolero y además abrir un nuevo rentismo que es el mineral, ¿no? La cuestión de los minerales, ¿no? De un extractivismo, pues, de coltán, de oro, de diamantes, ¿no? Realmente de muchos recursos que tiene Venezuela, sobre todo en el arco minero del Orinoco, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente esto va a tener también una contestación popular porque supone un impacto medioambiental bestial, porque además es una región habitada por pueblos indígenas que van a verse, pues, toda su reserva, toda su área pues totalmente devastada, ¿no? Una deforestación bestial. Digamos que parece que no aprenden la lección y lo que hacen es decir, bueno, pues si hemos vivido del rentismo petrolero y ahora se nos complica porque juegan un poco también a nivel internacional con los precios del petróleo y nos están haciendo un poco la guerra en este sentido, pues vamos a diversificar nuestro extractivismo abriéndolo a otros minerales, ¿no? A otros recursos, ¿no? Sin embargo, un modelo, pues, que sigue igual de limitado, ¿no? Igual de dependiente al final del mercado internacional, ¿no? ¿Cuál es la puntilla de esta política? Pues que todas esas nuevas minas que se van a abrir y todos esos nuevos proyectos extractivistas van a ser explotados por las multinacionales, principalmente norteamericanas, chinas, rusas. Entonces, realmente lo que va a firmar Chávez va a ser, pues, una serie de acuerdos con las grandes multinacionales para que extraigan todos esos recursos con grandes beneficios fiscales, con una situación realmente favorable, ¿no? para estas multinacionales, ¿no? Solamente con la intención de conseguir liquidez, ¿no? Solamente con la intención de superar ese 2017 tan catastrófico, ¿no? Económicamente, pues vende, digamos, todos esos recursos a multinacionales con la idea de decir, necesito ahora mismo liquidez para poder, digamos, solventar un poco la situación más inmediata, ¿no? Ahora después, si queréis, pues entramos un poco a ver
más concretamente todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco avanzando. ¿Qué es lo que viene después de, bueno, pues de esta situación de la Constitución, ¿no? que plantea Chávez y de la que sale victorioso? Pues tras eso vienen elecciones a gobernadores de las diferentes regiones, ¿no? De los diferentes estados que conforman Venezuela, ya en octubre de 2017. Y ahí realmente va a haber, es las últimas elecciones donde participa la oposición, y ahí lo que vamos a ver es un empate técnico que da 6 millones de votos al chavismo, a la fuerza bolivariana, y 5 millones de votos a la oposición. Sin embargo, un sistema más o menos mayoritario electoral que va a permitir que, digamos, Maduro se quede controlando 18 estados, mientras que la oposición va a controlar 5. Es decir, que realmente sale reforzado Maduro de estas elecciones a final de 2017, con estas elecciones y con la, ¿no? que viene justo después de la cuestión de la Constitución y el éxito de la Constitución, pues va a encarar, digamos, va a salir un poco de esa crisis del 2017, ¿no? Nos vamos a el 20 de mayo de 2018. Maduro se presenta a las presidenciales, pero aquí ya la oposición no va a participar. Aquí ya la oposición ya directamente lleva una política de acoso y derribo directamente, ¿no? Y evidentemente pues Maduro sale con un 70% elegido en las presidenciales del 20 de mayo de 2018. A eso lo suceden las elecciones municipales de diciembre de 2018, ya antes de ayer, que vuelven a significar una victoria para Maduro porque la oposición tampoco se presenta. Es decir, ni a las últimas presidenciales, ya en 2018, a mediados de 2018, ni a finales de 2018, a las municipales, se presenta ya la oposición, que ya ha optado directamente por la vía de la insubordinación, por la vía de la violencia, por la vía de buscar derribar a Maduro a través del medio que sea, ¿no? Y eso ya sí nos conduce a este mes de enero pasado, donde lo que vemos ya movimientos del vicepresidente estadounidense Mike Pence haciendo un llamamiento ya al golpismo, ¿no? Directamente contra Maduro, y convocando esa manifestación para el 23 de enero, que va a acabar con Guaidó autoproclamándose presidente de Venezuela, ¿no? Automáticamente, pues esa autoproclamación, que ya vemos, como hemos visto, no era la primera, va a tener un respaldo pues inmediato de Estados Unidos, y también lo va a tener de muchos países de América Latina, porque el contexto evidentemente en América Latina ya ha cambiado, no es esa América Latina de la recuperación de la soberanía, de los gobiernos progresistas, ¿no? de Argentina, de Brasil, sino que es una América Latina en otro periodo, en un periodo de gobiernos pues neofascistas como el de Bolsonaro, ¿no? De gobiernos realmente reaccionarios, ¿no? Donde es un contexto marcado donde, aunque hay movimientos, ¿no? por abajo populares, lo que vemos es que los proyectos de los gobiernos progresistas pues se han derrumbado, ¿no? y lo que viene pues es la reacción, ¿no? En este contexto, pues evidentemente la OEA vuelve otra vez a coger fuerza, esa OEA que se había quedado debilitada, pues vuelve a coger fuerza y, digamos, se va a plegar al reconocimiento de Guaidó, salvo Cuba, Nicaragua, Uruguay, Bolivia. Uruguay un poco digo porque lo que hace es un llamamiento a unas elecciones, ¿no? Hace una posición un poco más intermedia, ¿vale? Y bueno, lo que vemos es eso, ¿no? Como en América Latina, pues al final se va a imponer un poco la línea de reconocer a Guaidó, ¿no? Vale, ya para presentar un poco ya el debate al que vamos, que ya me está regañando Rubén que lleva mucho tiempo. Cuestiones un poco así que creo que pueden ser interesantes para el debate, ¿no? La cuestión militar, ¿no? La cuestión de si realmente es posible que se dé una invasión, si realmente es posible que se dé una agresión militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Ahí lo que vemos es cómo realmente desde el gobierno norteamericano lo que se está haciendo, sobre todo los primeros movimientos han sido dirigidos a llamar a una rebelión dentro del ejército venezolano, ¿no? Una propia rebelión que produzca un enfrentamiento entre las fuerzas militares venezolanas y que de alguna manera ellos lo dejen un poco en una situación pues de ayuda humanitaria, ¿no? Que pueda posicionarse mucho más fácilmente que directamente una invasión, ¿no? Entonces parece que la primera estrategia es esa, pero lo que vemos ya
ya que ha pasado prácticamente un mes, ¿no? Casi un mes desde este nombramiento, pues lo que vemos que realmente no han conseguido, ¿no? Hubo un conato y un golpe, que ahora si queréis lo vemos, ¿no? Pero rápidamente lo desmantelan los propios militares y fracasa, ¿no? La cuestión de la guerra, ¿realmente a Estados Unidos se puede permitir una invasión? Bueno, yo creo que eso da para un debate interesante, ¿no? Hay que recordar que Maduro también ha seguido intensificando un rearme a base de comprar tecnología militar a los rusos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión antiaérea, tienen realmente un armamento de baterías antiaéreas y de misiles, ¿no? Que les permiten realmente controlar el espacio aéreo venezolano bastante fuerte, ¿no? Y luego, pues, evidentemente hay un contexto internacional, pues, que depende en parte también de ese petróleo venezolano, ¿no? Por decir algunos datos, ¿no? Para que sirvan para el debate. El petróleo de Venezuela se vende en un 60% a Asia, que es un 40% China, que principalmente lo que hace es pagar deuda, porque China financia al gobierno y a cambio de petróleo, ¿vale? A cambio pues va devolviendo esa deuda con petróleo. Es un 40% para China, un 20% para la India, que ha sido bloqueado, como ya sabemos, ¿vale? Lo hemos visto estos días en las noticias, ha sido bloqueado, digamos, el pago de ese petróleo, ¿no? Otro 10% para Centroamérica y otro 10% repartido un poco entre diferentes países del mundo. ¿Vale? Me introduzco ya por ir cerrando lo que han ido diciendo los diferentes países, ¿no? Reconocen a Maduro China, Rusia, Irán, Argelia, Turquía, Bolivia, Cuba, Nicaragua, ¿no? De manera clara. Luego se han mostrado un poco titubeantes Italia y Noruega en Europa. Italia, que me parece que también puede ser interesante ver un poco por qué ha jugado un poco ahí a no respaldar la posición de la Unión Europea, ¿no? Y Noruega también. Luego han pedido elecciones, han hecho un llamamiento parecido al de Uruguay, Grecia, Irlanda, México y Uruguay. Y me parece que mención especial para España y Portugal, ¿no? Por ser gobiernos de izquierda, ¿no? Que levanta también mucha esperanza, por lo menos, bueno, el de España quizá ya menos, ¿no? El de Portugal quizá todavía, posiblemente por desconocimiento, pero bueno, me parece interesante marcar, ¿no? Que se han plegado absolutamente a la línea de reconocer a Guaidó inmediatamente, ¿no? Y lo han hecho tanto el gobierno de Pedro Sánchez, que evidentemente defiende unos intereses brutales de las multinacionales españolas, ¿no? Que las digo muy rápido: BBVA, Santander, SACIR, Grupo Prisa, Repsol, Iberdrola, ¿vale? Son algunas de las que tienen realmente unos intereses importantes allí en Venezuela, ¿no? Pues evidentemente el gobierno de Sánchez se ha plegado absolutamente. El Papa le ha escrito ya a Maduro, no sé si estáis al tanto, pero esto ya son noticias muy recientes. Le ha dicho que no ve la situación como para hacer una mesa de diálogo ahora mismo, o sea que realmente no le da apoyo. Tampoco ha querido hacer el reconocimiento a Guaidó. Veamos que está en una situación un poco ahora mismo ambigua, pero el llamamiento que había hecho Maduro hace unos días para que, digamos, guiara todo un proceso de diálogo, pues lo ha rechazado el Papa. Y ya está, ya las reflexiones últimas ya me las dejo para luego, que ya me lo he pesado.